Fíjate que justamente por esa razón es que creo que no les conviene vacarla, por ejemplo. O sea, no hay ningún estímulo para sacarla ahora. Si con ella ahí ellos hacen lo que quieren y a ella le pegan. O sea, ella es como la responsable de todo, pero al mismo tiempo a quien sostienen para que sea el pararrayos de todas las críticas. Entonces, ¿para qué la van a sacar? No les conviene, al menos por ahora. Claro, pero la pregunta es si les pasará factura. O sea, si ellos, claro, ¿quién querría ese puesto? Pero los partidos que van a volver a postular, Alianza para el Progreso, todos los que han sostenido en realidad, o sea, si la vacan, Renovación, que ha levantado el pie. Si la vacan, quien preside el Congreso ahora va a tener que asumir la presidencia de la República durante el tiempo. No la van a vacar. ¿Quién se va a quemar ahí en ese cargo pero ahora? El apoyo, el mero apoyo a Dina Boluarte debería hacerles recapacitar y decir, aguanta, porque ya por una cuestión práctica esto nos va a pasar factura electoralmente, claro. Pero quizás el próximo año, quizás el próximo año. Pero yo voy a eso, yo estoy de acuerdo en que, digamos, en el análisis que ellos han hecho, es preferible sostenerla a ella y no tener alguno de estos partidos tener que asumir el cargo, cosa que también les va a pasar enorme factura. Pero yo no sé, si yo fuera asesor de alguno de estos grupos parlamentarios, yo les diría, piénsenlo bien, ¿no? Piénsenlo bien, porque sostener a una presidenta que es tan impopular les va a pasar factura en las elecciones del 2026. Ellos, claro, están viendo que no hay mucha reacción, repito, sobre todo en Lima, pero que les va a pasar factura, les va a pasar factura. Quizás incluso justamente porque uno vota por emoción y entonces ahí va a recordar quiénes sostuvieron a la presidenta, ¿no? Y yo creo que hay un sentimiento de verdadero hartazgo, ¿no? Un sentimiento de tal indignación de lo que está ocurriendo por la impunidad, por la falta de pudor, que eso va a salir en algún momento, y yo creo que ese momento, bueno, creo y probablemente también lo espero, que ese momento sean las elecciones, ¿no? Sí, pero también ahí han amarrado, ¿no? Perdón, Daniel, también ahí han amarrado, ¿no? Han amarrado, por ejemplo, el tema de las elecciones regionales serán al poco de las nacionales, de las generales, y mucha presión viene de regiones, pero con de prohibir o circunscribir los movimientos regionales a alianzas con los grandes partidos, ahí también piensan que han amarrado las regiones, que les tienen políticamente más controladas que antes, y yo no creo que eso vaya a ser así. No. Yo tampoco creo. Bueno, ahora, pero parte de la actitud de la presidenta también se expresa, claro, porque una cosa es su silencio, pero otra cosa es lo que dice cuando las pocas veces que habla. ¿Qué responde ahora? O sea, ella responde agrediendo prácticamente a esos grupos, dice esos grupos minúsculos, pero en realidad el universo crítico hacia su gestión es el 94% según las encuestas y quizás hasta más. Pero ella responde a esas críticas de la peor manera, con una intolerancia que no puede disimular. Solamente queríamos poner esta otra parte de la respuesta, de la reacción de la presidenta, para también observar y analizar cómo reacciona. Vamos con ese momento también, Ricardo, que es importante escuchar. Recibimos el gobierno, recibimos una economía tirada a los pisos, le dimos la vuelta a esa historia negativa, a esa historia negra, y hoy tenemos una economía sólida, una inflación que es la más baja de toda América, y ahí están los números para los miopes y para los que solamente critican. Perú está catalogado como el país ejemplo en nuestra región. Estamos mejor que los países de América del Sur, porque todos tenemos que amar a la patria y no traicionarla con la deslealtad de solamente mirarla con los ojos de la negación, del oscurantismo, y no mirarla con los ojos que todos los peruanos y los extranjeros los miramos, que estamos mejor que otros países de la región.
allí ya es un tema en el que da un paso más, ¿no? O sea, ella habla prácticamente de traición, o sea, quienes critican ya incurren en traición, en deslealtad. ¿Qué opinan de eso? Yo vuelvo sobre el título de mi columna. La columna que escribí esta semana se llama La Reina Dina. Y es la segunda vez que la caracterizo de esa manera porque creo que ella tiene una visión del poder en el cual muy monárquica. Bueno, yo sabe de esto muchísimo más como historiador, ¿no? Pero digamos esta idea de que es el rey quien encarna a la nación y por tanto traicionarle a él es traicionar a la nación. Y es literalmente lo que está diciendo. Y por tanto, engalanarle a él y abrillantarle y hacerle palmas es hacerle palmas a la nación. Y por eso tenemos que permitir que se ponga Rolex, que se opere y no importe si no paga, y no importe si en esas horas hace firmas falsas en los decretos de gobierno, y no importa que se duplique el sueldo, aunque haya 7 millones de trabajadores que ganan menos del sueldo mínimo, ¿no es cierto? Entonces esa vuelve sobre una imagen de autócrata, ya no solo de autócrata dictador mano dura, sino de autócrata monarca absoluto, ¿no? Nada se puede por fuera de ella. Claramente una característica muy por fuera de lo que correspondería a un gobierno o a un Estado que se pretende democrático. Pero creo que es una cosa que marca totalmente su ejercicio del poder desde el día 1. Pero lo curioso es que ella traiciona, con estas palabras, ella traiciona su propia historia, porque habla de una economía tirada en los pisos y una historia negra. Ella formó parte del gobierno. Ella estuvo hasta 3 semanas antes, porque además la mantuvieron en el gobierno porque ella suplicaba que la mantuvieran porque necesitaba plata por cuestiones familiares, ¿sí? En el ministerio, cuando ya el gobierno de Castillo sabían que era una topa y que Nicanor iba ofreciendo ministerios por ahí, la mantenían en el poder porque ella pedía y suplicaba que la dejasen en el ministerio. Y se quedó hasta 2 o 3 semanas antes y fue de las últimas en reaccionar al golpe de Castillo. Entonces, cuando habla, revertimos la historia de esta economía tirada a los pisos, esta historia negra, es como si no le perteneciera. O sea, se traiciona su propia historia, ¿no? Sí, yo creo que es así, efectivamente, ¿no? Y yo, uno de los muchos rasgos de la psicopatía es también cierta desconexión con la realidad, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos viendo es no importarme nada, la falta de pudor, la supuesta certeza de impunidad, pero además, hasta en algunos casos creo que hasta un poquito de pena podría dar, porque ella cree que nadie recuerda que lo que tú decías, ¿no?, es parte de su historia, pero además ella está donde está porque fue la vicepresidenta, ¿no? O sea, es imposible, digamos, separarla de aquella historia. Por supuesto que cuando asume el poder ya sabemos que cambia las cosas y cambia la orientación y todo lo demás, y por lo tanto esa narrativa de que es una continuidad de Castillo, ahí nomás, ¿no? Pero sin duda es porque fue la vicepresidenta de Castillo que está ahí. Ahora, también habría que preguntarle si ella cree que estamos tan bien y somos la maravilla que dice que somos, es producto de su gestión, ¿no? Porque no parece ser así, ¿no? Entonces, digamos, uno podría explicarlo por varias situaciones, pero no son por las 2 o 3 cosas que ella dice que ha hecho en estos 2 años. Y yo quiero insistir en el hecho de que un sueldo de esa naturaleza es muy grave. Es muy, muy grave y probablemente esto tengan que asumirlo y asumir las consecuencias y ver los costos-beneficios de seguir sosteniendo esta realidad, porque si ya hay proyectos para derogar, digo que no la vaquen, pero si ya hay proyectos para derogar y hay congresistas que votan en contra, eso también les va a pasar factura, porque este sueldo no está justificado
la ley, la normativa de los funcionarios públicos dice que nadie debe ganar más que el presidente, ¿no? Entonces, por eso decía yo que uno podría entender que gane más que los ministros, sí, pero de claro, otra manera. digamos, no era el momento, no era la ocasión, no es la presidente la que lo merece, y en fin, yo creo que esto va a seguir trayendo cola. Yo quisiera hacerte una pregunta, Josep, solo una pregunta histórica, porque a los historiadores pues sabéis todos los detalles, ¿no? Que el resto no sabemos, pero ¿ha habido así algún mandatario o esposa de mandatario en el Perú a lo largo de la historia que le gustase tanto el oropel y la superficialidad y demás? Por ejemplo, a la esposa de Franco en España la llamaban la Collares, porque iba por las joyerías de Madrid y decía quiero y la llamaban la Collares. ¿Ha habido algún personaje así en la historia? Mira, que yo recuerde, no creo que podamos tener algún caso siquiera similar, ¿no? Probablemente en la época del virreinato habían algunas personas que también mostraban muchas las joyas, o por lo menos era la imagen que se daba, pero yo creo que ya en el siglo XIX o XX, en comparación a lo que estamos viendo ahora, yo creo que difícilmente podríamos encontrar a alguien a quien que siquiera alcance a lo que está haciendo Dina, porque no solamente es la joya, sino es el momento en el que elige, ¿no? ¿Cuándo se pone ella la primera vez el Rolex? Me parece que es para inaugurar una losa deportiva o para inaugurar el programa, el programa que apoya para una inauguración, para una entrega de pensión 65, para de un pensión encuentro 65. Con adultos mayores de pensión 65. Es donde está esta foto, ¿no? Así de su Rolex sobre el cerro. Unos jubilados o pensionistas mayores de 65 años que reciben 200 soles cada 2 meses. Y a esa ceremonia asiste ella con el Rolex, ¿no? Entonces, es no importarle nada, solamente le importa ella ponerse el Rolex. En el momento de mayor cuestionamiento, de menor popularidad, decide operarse.